Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la verdad que sana. Vamos a hablar de una verdad que Cristo Jesús nos enseñó, que nos iba a hacer libres. Pero también nos dijo que esa verdad tenemos que permanecer en ella. Las palabras que Él nos enseñó, el ejemplo que Él nos dio para sanar, para liberarnos de la esclavitud, de las limitaciones, es muy importante que nosotros mismos a diario revisemos los pensamientos que Cristo Jesús nos dejó como un manual para una vida mejor. Hay muchas personas que están hablándole a Dios constantemente y pidiéndole a Dios y nos dicen que están orando, pero Dios no le responde. Dios sí nos responde. Realmente lo que no estamos escuchando somos nosotros. Dios está hablándonos constantemente a la conciencia, pero hay que aprender a escucharlo. Cristo Jesús nos decía que tenemos que entrar al aposento, cerrar la puerta para poder escuchar a Dios, para entrar en comunión con Dios. No tenemos ni siquiera que informarle a Dios de lo que Él tiene para usted, de lo que tiene para sus hijos, de lo que tiene para todos. A Dios solo lo podemos escuchar cuando los sentidos humanos guardan silencio, cuando aprendemos a disciplinar nuestra manera de pensar. No podemos dejar de recibir pensamientos negativos alguna vez, en la televisión, en las conversaciones, en el trabajo, en la calle, donde quiera que sea. Pero sí tenemos la capacidad de controlar lo que aceptamos. Si entretenemos esos pensamientos, no podemos dejar entrar la luz del Cristo que nos viene a sanar y que nos dice, no temas, yo te ayudo. Dios está ayudándonos a cada momento a todos. No hay una persona que pudiera quedar fuera del control del amor de Dios. Dios realmente envió a Cristo Jesús para enseñarnos una nueva forma de vivir, un nuevo camino donde podemos encontrar la libertad de toda limitación. Puede ser de enfermedad, puede ser de alguna injusticia que nos han hecho. Pero lo vemos que a pesar de que en la Biblia está llena de diferentes relatos, muchas veces momentos de donde las personas han sido calumniadas, han sido posiblemente atacadas injustamente, pero cuando han confiado en Dios, siempre hay un final dichoso. Nos dice un himno que nosotros leemos con frecuencia, en Dios confía, si una oscura sombra tus alegrías vino a disipar. Él compadece siempre, cual un padre, confiado espera, pues luz te dará. Bueno, confiamos y esperamos en la luz del Cristo que nos va a iluminar un nuevo camino, donde nos vamos a encontrar un mejor trabajo, donde vamos a llegar a encontrar la salud, la felicidad, el hogar que necesitamos tener, a la persona que necesitamos atraer a nuestra vida para compartir, yo diría, experiencias diferentes. No podemos estar nosotros posiblemente viendo la televisión, viendo las tragedias de la telenovela y esperar que nos pase otra cosa. Estamos viendo tragedias, estamos viendo infidelidad, injusticia, es lo que vamos a atraer a nuestra vida. Es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a disciplinar nuestra manera de pensar. Yo estaba viendo en el libro de Éxodo la historia de José y sus hermanos. ¿Y qué pasa desde antes de eso? El padre de José era Jacob y su tío Esaú. Ellos eran gemelos que nacieron de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham y nos damos cuenta que en cada etapa de la vida hubo diferentes escenas en las cuales necesitaban hacer una prueba de fidelidad con Dios y con ellos mismos. Sin embargo, Jacob hace una injusticia con su hermano, se va, posteriormente se casa, tiene sus hijos, tiene varios hijos y uno de los menores de ellos es José. José era un muchacho muy obediente que escuchaba a Dios desde niño y el papá lo quería muchísimo, pero los hermanos le tenían mucha envidia, muchos celos y querían atacarlo. Y me parece importante esta historia que reflexionemos en ella porque como él era muy fiel a Dios y podía escuchar lo que Dios le decía,
y los hermanos estaban escuchando quizás los pensamientos de envidia que tenían por él, que él era pues más fiel a Dios. Resulta que lo querían atacar siempre, hasta que un día estaban cuidando las ovejas, su padre lo manda a él a ver a los hermanos deciden matarlo para deshacerse de su propio hermano. Vamos a venderlo a los ismaelitas que pasaban por ahí, unos vendedores. Y ellos pues realmente lo llevan, lo compran y lo llevan a Egipto. Ahí ellos lo venden a Potifar, que es un general del rey o del faraón. Y lo lleva este señor a su casa, pero José era tan fiel a Dios que lo que pasa que Dios lo va promoviendo, lo va llevando a una posición más alta, porque él era fiel a Dios, escuchaba a Dios, confiaba en Dios. No solamente le hablaba a Dios, sabía escuchar a Dios. Potifar lo lleva a su casa y él tiene una esposa, y la esposa se enamora de él, se fija en él y quiere que él duerma con ella, pero él dice, no puedo hacerlo porque faltaría a mis principios, a mi amor a Dios, además faltaría a mi jefe, que es tu marido, no lo puedo hacer. Se molesta esta persona y lo acusa falsamente de que quiso abusar él de ella. Cuando llega su esposo, el Potifar, le dice que lo eche de la casa porque quiso abusar de ella. Pero era todo lo opuesto, él nunca abusó de ella, él siempre fue fiel. Lo pusieron en la cárcel, siguió siendo fiel en la cárcel, y ahí mismo en la cárcel escuchaba a Dios. Lo más bello de todo esto es que al escuchar a Dios, él recibía los mensajes que Dios le decía, que estuviera tranquilo, que Dios estaba ahí con él. Entonces el mismo jefe de la cárcel le pone algunos cargos, que haga ahí algún trabajo. Conoce 2 personas más ahí, que les descifra los sueños, porque él podía escuchar los mensajes de Dios y le hacía ver qué es lo que era la realidad, que estaba pasando cuando alguien tenía un sueño, podía ser negativo o lo que fuera. Les descifra los sueños que tienen, logran salir estos chicos, se regresan al palacio del faraón, y el faraón tiene un sueño muy importante, en el cual se da cuenta que vienen unas vacas flacas y hay unas vacas gordas también pastando, y las vacas gordas las flacas se comen a las vacas gordas y quedan igual. Y otro sueño semejante, y le preocupa mucho ese sueño al faraón, y anda buscando un adivino que le diga qué significa ese sueño. Y nadie se lo puede descifrar, nadie le puede decir, ni los magos ni los adivinos que estaban ahí, que era su profesión. Pero uno de los chicos que había estado en la cárcel dice al faraón que había encontrado a José y que José descifraba los sueños, que interpretaba qué significaba el sueño que él había tenido. El faraón lo manda a sacar de la cárcel y José va muy obediente y le dice, no soy yo quien tengo la respuesta, pero Dios no la da. Él sabía que confiaba en Dios, y el Dios de Jacob y también de José en este caso era muy diferente al Dios del faraón. El faraón tenía dioses, ídolos y todo, pero José amaba a un solo Dios, a este Padre que nos está amando a todos nosotros, que nos está hablando ahora mismo. Cuando el faraón le dice el sueño a José, José le descifra el sueño y le dice que esas vacas gordas, que son ahí 7 vacas, y que llegan después las vacas flacas, se las comen, que son 7 años de abundancia que van a tener, de todo. Y también lo dice con unas espigas que también devoran a las otras espigas. El caso es que cuando José le dice que después las 7 vacas flacas van a ser 7 años de escasez, de carencia, de necesidad absoluta, de hambre, en todas las provincias, no solamente de Egipto, sino en todos los alrededores. Lo más importante que se da cuenta el faraón, que era la verdad lo que le estaba diciendo. Y esa verdad lo hace despertar y ver que José era un hombre justo, que verdaderamente Dios le estaba hablando, porque José sabía escuchar a Dios. Entonces el faraón lo pone en la posición más alta del gobierno de Egipto. Ese hombre un muchacho que habían vendido sus hermanos, que lo habían querido matar, llega a las posiciones más altas porque había aprendido a escuchar y a confiar en lo que Dios le decía.
Hay un proverbio que nos dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. José sabía escuchar ese mensaje. Sabía confiar en Dios en todos sus caminos. En el camino que lo maltrataron sus hermanos, que lo echaron en un pozo, que lo sacaron, lo vendieron, que la mujer de Potifar lo calumnia. Él estaba confiando que Dios era más grande que el problema, que las calumnias que él estaba viviendo. Entonces llega el faraón lo promueve y lo pone como el más grande, porque él le dice, ¿qué debo hacer? Le dice el faraón y él le dice, lo que debes hacer es construir graneros para los 7 años de abundancia, guardar lo que sobra de cada año y de ahí comer. Pero después llegan los 7 años de escasez y habían guardado ya bastante en los graneros en Egipto y empieza a faltar, no hay lluvia, no hay provisión de nada. Y después de varios años de escasez, que ya no tenían que comer a los alrededores, los hermanos de José saben, y el papá de José sabe que hay abundancia en Egipto todavía, y manda a los hermanos a que compren ahí con el faraón, donde José era el principal que estaba ahí. Llegan los hermanos a comprar, y lo más importante, que cuando están ellos ahí comprando, no reconocen a José porque José ya había llegado a una posición muy alta y es tan significativo que los hermanos pues solamente estaban viendo de su manera de pensar la necesidad que tenían, querían satisfacerla e irse. Pero José los reconoce y José les hace ver en algún momento que él es el hermano que ellos habían vendido. Se sienten muy mal, pero ellos no cambian de parecer de todas maneras. El caso es que al llegar ellos ahí con José, él los vuelve a traer a él, a sus hermanos, a sus padres, a su madre, y llegan a vivir en Egipto, donde tienen todo por abundancia, porque su hermano, a quien ellos habían calumniado, se los proveyó de todo. El faraón les dijo, dales a tu familia lo que necesiten. Les dio la mejor tierra para vivir, pero ellos no habían cambiado su manera de pensar. Por su manera de pensar, que no habían cambiado su modo de pensar, vienen a ser esclavos ahí de los egipcios. Después de muchos años de esclavitud, de tortura, de opresión, pues llega Moisés y Moisés quiere liberar a los hijos de Israel, como se les llama, todos los descendientes de José, de Isaac, de Jacob, de Abraham, y ellos vienen a ser los israelitas o los hebreos, que después le pide Moisés al faraón que los deje libres, y los deja libres y se van, pero después el faraón se arrepiente y los va a alcanzar con sus ejércitos y se encuentran enfrente del Mar Rojo y se encuentran por un lado el desierto donde venían los soldados a traerlos de regreso a la esclavitud, pero Moisés ora, confía, enfrente del mar, Dios les abre el mar para cruzar. Y es algo muy importante, que la confianza, la seguridad que tenía ahí Moisés, que los va liberando, hace que el mar se abra y pasen ellos en seco. Cuando los soldados los alcanzan y quieren alcanzarlos en el mar, ellos se ahogan también. Ellos se ahogan, pero los israelitas ya habían logrado llegar al otro lado del mar. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios les está proveyendo ahí en el mismo desierto. Moisés ora y no había agua y golpea una roca y sale agua de la roca porque él siente y obedece el mensaje que Dios le dice. Golpea la roca y salió el agua. El otro día no tenían de qué comer y llegaron codornices, abundancia llegó allí. Pero nos damos cuenta que Dios les había prometido un lugar, que se lo había prometido a Abraham, porque Abraham, el padre de todos ellos, verdaderamente un patriarca, se va de su tierra y de su parentela porque sabía que allí había mucha superstición, había mucha idolatría y una injusticia y una infidelidad entre las gentes que no podía vivir ahí. Entonces, cuando él se va, Dios le dice que toda la tierra que ve a su alrededor va a ser para ellos. Sin embargo, los israelitas ya se habían ido a Egipto y cuando quieren regresar ya habían pasado 400 años y ya no había nada para ellos. Ya estaban otras tribus ahí, otras familias, otras razas,
totalmente era un lugar ya habitado. Sin embargo, ellos venían a conquistarlo. Pero sabían que después de que estaban cruzando el desierto por 40 años, un desierto que pudieron haber cruzado posiblemente en un par de meses, si no transformamos lo que somos, sencillamente volvemos a la misma esclavitud, a la misma escasez, a la misma infidelidad donde hemos estado por muchos años. El profeta Samuel también estaba en una situación difícil y escuchaba una voz y no sabía qué es lo que le estaba diciendo. Y oía que le llamaban su nombre hasta que dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Con mucha humildad escuchó la voz de Dios, el mensaje, y obedeció. Él también fue un instrumento para liberar a los israelitas que realmente estaban pasando todavía esclavitudes, porque sabían que cuando conquistaran nuevamente la tierra prometida, como se le llama, esa tierra prometida estaba ya habitada, la conquistan, la tienen, pero sabían que no podían llegar a tener la misma manera de pensar que las personas que ahí vivían, porque también vivían en la esclavitud de la sensualidad, de la hechicería, de la idolatría. Entonces, eso es una esclavitud muy grande para ellos. Salían de la esclavitud de los egipcios, pero llegaban a otra esclavitud sabiendo que no debían mezclarse con esa manera de pensar. Pero cuando llegan, quieren tener lo mismo que tienen ellos, quieren tener sus reyes, quieren tener un gobierno diferente al que ellos habían tenido hasta entonces, que era por los patriarcas, por los profetas que escuchaban a Dios. Y lo más bello, lo más importante, que cuando aprenden a escuchar, ellos se liberan. De ahí viene el rey Salomón, el rey David, especialmente David, porque era un niño, un jovencito que cuidaba ovejas, y él, cuando se da cuenta que había ataques de los filisteos allí, de otro grupo muy importante, unos guerreros que iban a atacar, a destruir a los israelitas, y nadie quería hacerle frente porque estaba un hombre muy grande que le llamaban Goliat, y este Goliat era un guerrero muy famoso y muy temeroso. Todo el mundo lo temía. Entonces David le dice al rey que él puede ir a pelear con Goliat. Goliat es un monstruo prácticamente, un hombre inmensamente grande. Pero lo más importante que él era todavía un muchachito pequeño. Y le dice el rey: ¿cómo es que tú vas a ir a pelear con él? Y le dice: sí, yo cuando me enfrentaba con los leones que venían a atacar a mis corderos, yo los agarraba y los destruía. Él tenía valor porque Dios se lo daba. Llega entonces, se enfrenta con el hombre inmensamente grande, pero él lo quería vestir con una armadura, con una lanza, como los guerreros de ahí. Y David le dice: no, yo no sé usar eso. Él va con su honda, y con la honda va caminando, toma 3 piedras del arroyo, y cuando el gigante viene a atacarlo con su lanza, con su espada y con su jabalina, David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, a quien tú has provocado. Él venía a defender pues, la justicia que quería que no destruyeran a sus gentes, y en realidad David, escuchando el mensaje como Dios le da, toma su lanza, toma su honda, le avienta una piedra y se la clava en la frente y lo destruye. Y de esa manera, pues ganan la guerra. Lo más importante es darnos cuenta que estos Goliaths que estamos enfrentando a diario en la vida, puede ser un jefe injusto, puede ser un gobierno, no sé, prepotente, puede ser incluso una carencia que puede estar pasando por donde quiera, la pandemia, lo que sea. Esos son monstruos, son Goliaths que estamos enfrentando en la vida. Relaciones difíciles, personas que nos quieren hacer realmente daño. Todo eso no viene de Dios, pero Dios nos da el poder de realmente hacerle frente con la espada de la verdad. Como decía David: yo vengo a ti en el nombre de Dios Todopoderoso, con la espada de la verdad. Y realmente esa espada era un símbolo, no era un metal, era realmente la honda, y se la tira y lo mata. Y esto simboliza que va a matar la prepotencia, va a matar lo que se cree que tiene más poder que Dios. Si nosotros confiamos
y realmente dejamos que nuestro pensamiento se transforme con ese entendimiento nuevo, vamos a encontrar la respuesta para esa enfermedad que parece incurable. Es un Goliat, un monstruo, que parece que no tiene realmente una solución en nuestra vida. Pero en realidad, confiando en Dios, como decíamos hace un momento, en Dios confía. Si una oscura sombra tus alegrías vino a destruir, vamos a confiar en Dios y nuestra alegría regresa, nuestra paz regresa, nuestra abundancia viene. ¿Cuántas veces estamos esclavizados a una manera de pensar? Pues mis padres carecían de todo y yo también, porque realmente no tengo otra manera de ser. No importa cuál fue nuestra descendencia, no sabían algo mejor, pero usted sí lo sabe. Nosotros sabemos algo mejor porque estamos entendiendo, estamos estudiando las enseñanzas de Cristo Jesús. Y vemos cómo en tantas ilustraciones de Cristo Jesús, en la Biblia, si había carencia, Él mandó sacar el dinero de la boca del pez para pagar los impuestos. Y muchas veces estamos esperando, no, que me llegue una herencia, que me llegue el dinero de no sabemos de qué, pero no es por ahí. Hay que aprender a confiar en el Espíritu, en Dios. ¿Cómo podemos nosotros ir corrigiendo esta manera de ser o de pensar? La Biblia tiene mensajes muy claros y uno de ellos lo voy a compartir. En el libro de Isaías dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Bueno, esto es una manera en que la Biblia nos está diciendo, allanad, allanad, es quitar del pensamiento todo aquel pensamiento o tropiezo mental que nos esté impidiendo entender el pensamiento que viene de la mente infinita o la mente superior. Lo más importante que aprendemos en la ciencia cristiana es que hay una dimensión espiritual en la cual tenemos que estar entonados para estar nosotros en una claridad y un camino de rectitud, para poder ir resolviendo o viendo claramente cuál es el plan superior de esa mente divina, de ese poder divino que lo creó todo y que tiene para todos nosotros un lugar, nos ha dado una identidad, la cual es nuestro derecho divino conocerla y poder nosotros manifestarnos de una manera apropiada como Dios nos creó. Para eso, como tú dijiste hace unos instantes, tenemos que conocer a Dios correctamente. Muchas veces nuestro concepto de Dios es muy infantil o está lleno de supersticiones, temores o limitaciones o conceptos muy fundamentalistas, y con esto quiero decir conceptos muy literales donde no vemos la inteligencia divina, sino específicamente vemos a Dios como un ser humano superior que no vemos y que tiene tantas limitaciones, no se ocupa de su creación. Y entonces, claro está, si pensamos así, entonces ese va a ser el resultado de nuestra manera de vivir. Es importante entender cómo la ciencia cristiana nos va indicando que nuestra manera de pensar realmente es aquí uno de los puntos más importantes. Cómo pensamos es lo que vamos a vivir, pero si empezamos a ascender por medio del entendimiento de leyes elevadas, entonces nuestra vida va a tomar una armonía en todas las direcciones que se nos presenten, o sea, en cada situación de cada día podemos ver cómo podemos actuar de una manera práctica, cómo podemos actuar de una manera sabia, tomando en consideración no solo nuestros sentimientos y nuestras necesidades, sino pudiendo ver y captar la necesidad de nuestro prójimo. Y esto trae a la vida mucha satisfacción, una satisfacción no sensual como el mundo nos indica que debemos buscar, sino esa satisfacción que viene de saber que estamos conectados en una ruta espiritual de ascensión, que nos va desarrollando
como la idea espiritual que Dios originalmente nos creó. Cristo Jesús es el hombre ideal que tenemos que imitar. El Cristo Jesús, si no lo conocemos de la manera apropiada, vamos a caer en la confusión de adorar su personalidad humana y no ver que sus curaciones representan el estado mental ideal al cual nosotros tenemos que aspirar. Jesús nunca divagó en ver que la ley divina, a esa ley divina que él le llamaba Padre, era la ley a través de la cual él se manifestaba o él corregía o veía todo lo que estaba a su alrededor. Él siempre entendió que el Creador, el Padre, Madre, Dios, creó todo perfecto, así que él todo lo veía desde ese punto de vista. Y al tener esa certeza tan profunda de que esa ley espiritual es la ley que gobierna, cuando venían las personas con problemas de dualidad, creencias que habían heredado problemas de cojera o que eran ciegos o que había alguna situación que los había hecho inferior a lo que Dios creó, él podía inmediatamente entender cuál es el hombre verdadero detrás de ese cuadro que estaba presentándosele. Él nunca creyó lo que los sentidos humanos decían, sino que siempre iba directamente a entender y a discernir que la creación de Dios siempre ha estado aquí y que cada uno de nosotros verdaderamente es una expresión de Dios. En este momento, mi Padre, como decía Cristo Jesús, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese Padre es el Padre que está realmente protegiéndolo, que le está enviando un nuevo camino, una nueva esperanza, una nueva luz, donde usted se va a sentir libre y va a saber que Dios sí gobierna nuestras vidas. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.